unanimidad, una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Volvemos después de esta pequeña tanda y ya estamos en comunicación con nuestra segunda entrevistada de esta tarde-noche, aquí en 3 en 1. Tenemos el honor de recibir a Lucía García Itzgon. Perdón, Lucía, pero tenemos esa duda con respecto a cómo te vamos se a pronuncia. convocar a que nos digas bien cómo se dice tu apellido. Porque toda la tarde estuvimos practicando. Es Itzigson. Bien. Itzigson. No, tiene muchas consonantes, entonces parece difícil, pero... Ok. Gracias y perdón por... No hay ningún problema. Bueno, primero, Lucía, agradecerte que estés hoy con nosotras. El día de ayer y el día de hoy estamos ultra convocadas por el Día Internacional por los Derechos Humanos, por la convocatoria hoy en Plaza de Mayo. Y una de las primeras cosas que queremos consultarte, queremos saber cuál es la impresión de hijos, tiene que ver con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Joaquín Mogaburu, quien es secretario, ¿no?, de un tribunal federal de Comodoro Pi, que fue director también de Derechos Humanos de Petri, y que hablaba de charlas y hacía charlas en torno a hay que contar la verdad completa, la memoria completa, abogaba por la concordia y el perdón, y bueno, lo tenemos, no es una novedad de este gobierno, pero lo tenemos hoy como subsecretario, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se conoció la renuncia de Baños, sabíamos que el reemplazo no iba a ser para mejor, ¿no? Porque, bueno, desde la perspectiva de este gobierno, en el marco de esa batalla cultural que ellos dicen dar, la destrucción de la agenda de los derechos humanos es central, ¿no? Es de las cuestiones que tomaron ya en campaña, ¿no? De manera explícita. Así que sí, confirma los lineamientos que este gobierno lleva adelante. De todos modos, nosotros tuvimos un encuentro nacional, el encuentro nacional de nuestra organización, el fin de semana que pasó en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los balances que hacíamos, porque sacamos nosotros un comunicado pidiendo la renuncia de Baños, sí. Por supuesto que no creemos que la renuncia respondió a eso, pero sin duda la posición que llevó Baños a las Naciones Unidas le debe haber traído algún tipo de costo, porque si no lo hubieran sostenido, ¿no? Argentina tiene un posicionamiento internacional con estos temas y con esta agenda que es un posicionamiento de Estado, ¿no? Entonces, no es fácil en esos niveles desdecirse de cosas que se dijeron como Estado durante tantos años y que además Argentina es ejemplo en el mundo en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Entonces, no es que es cualquier tema, ¿no? Claro. No, y se ha venido haciendo un tema que están todos los ojos puestos. Claro, se ha venido haciendo un trabajo de muchísimos años y a pesar de este gobierno se sigue avanzando, digamos, con los juicios y en ese sentido quería saber a partir de esta reunión que tuvieron y demás, ¿cuáles son las herramientas con las que ustedes cuentan o cómo pueden acompañar o empujar a contrarrestar, ¿no?, esta embestida contra las políticas de derechos humanos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes vienen haciendo, las intervenciones? O sé que quizás hay mucho acompañamiento que no se conoce por ahí a lo que son los juicios, las causas y demás. Nosotros tenemos en varias provincias del país equipos querellantes propios de hijos, que por supuesto en otro contexto estaban acompañados por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero que bueno, que se sostienen de todos modos, ad honorem, hay que decirlo, ¿no?, que muchas compañeras y compañeros trabajan en las causas sin cobrar, ¿no?, de manera militante.
Por otro lado, bueno, tenemos distintas situaciones. No sé, nosotros, Hijos La Plata, que estamos en la provincia de Buenos Aires, ayer recibimos una distinción de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires por nuestros 30 años de lucha, la distinción Adelina Lalle, junto con otras organizaciones. Entonces estamos como en una suerte de lugar distinto, ¿no? Porque Axel Kicillof se encarga en todos los actos que están vinculados a la agenda de derechos humanos de subrayar que en la provincia se sostienen las banderas de memoria, verdad y justicia y que son 30.000, ¿no? Y lo dice con estas palabras, permanentemente, bueno, por supuesto invitando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, en la provincia de Buenos Aires es una agenda vigente y se ponen recursos al servicio de eso. La subsecretaría está puso en valor durante estos años varios sitios de memoria de la provincia. Están próximos a inaugurarse uno en Bahía Blanca en marzo del año que viene. Es decir, que tenemos acá esta realidad, ¿no? Se creó una unidad para reemplazar la unidad que se desmanteló para investigar las identidades, las apropiaciones de nietos y nietas de desaparecidos. En la provincia de Buenos Aires se creó una unidad de investigación. Por supuesto que una provincia no puede reemplazar lo que hace Nación, claro. Claro, las políticas de un Estado nacional, pero bueno, de alguna manera sí se sostiene firmemente esta agenda y además en lo discursivo también, ¿no? Por supuesto que hay un posicionamiento de reivindicar a las madres y a las abuelas, de condenar los crímenes de lesa humanidad. Bueno, por supuesto, opuesto a lo que escuchamos de los funcionarios del gobierno nacional. Pero bueno, es cierto que la posición del gobierno nacional tiene un poco en las provincias donde la defensa de los derechos humanos no es una bandera previa, digamos, y firme. Entonces encontramos situaciones complejas. Nos contaban los compañeros, por ejemplo, de Corrientes, que la sociedad rural de Corrientes le puso a una plaza de su predio el nombre de Carlos de Marchi, que es un represor, le decían el electricista ya fallecido, que fue condenado a perpetua, porque, bueno, tuvo a su cargo la represión en esa región, y la sociedad rural, o sea, le hace un homenaje, ¿no? Eso finalmente se revirtió también porque, bueno, hubo muchas expresiones en contra y porque surgió un proyecto de ley de diputados del peronismo que plantearon que el Estado no puede financiar instituciones y organizaciones que homenajeen genocidas. Bueno. Entonces, cuando se conoció eso, la sociedad rural decidió retirar la placa. Quiero decir, hay modos de resistencia en todo el territorio nacional que bueno, que son desde los organismos y desde otras organizaciones del pueblo, y que yo creo que ellos quisieran avanzar muchísimo más, ¿no? En la impunidad, prácticamente se los escucha hablar de que quieren liberar a los genocidas. No, ya ni siquiera discuten la prisión domiciliaria, ¿no? Directamente es, y si pudieran anularían los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, hay una fortaleza de todo ese proceso que se hizo con tribunales ordinarios, con la legislación vigente, con prueba, y que tiene un respaldo internacional tan fuerte que no es tan sencillo desarmarlo, ¿no? Bueno, más allá de las bravuconadas discursivas, ¿no? De estas provocaciones, bueno, no son 30.000. Yo pensaba también, bueno, Lucía, vos como periodista, comunicadora, feminista,
Estuve hace poco en el homenaje que le hicieron a la legislatura de la ciudad de Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo también desde afuera, en su momento para denunciar lo que estaba pasando en la Argentina y todo lo que él llevó adelante, ¿no? Junto con Néstor y con Cristina como secretario de Derechos Humanos. Digo, qué importante en esta batalla cultural en la que se planta este gobierno poder tener esa fortaleza que vos planteás para contrarrestar y poner como un freno, ¿no? Y todavía me acuerdo del 2x1 en su momento que se Claro. y cómo se puso el freno con la gente en la calle. Lo que te quería preguntar en relación a tu rol como comunicadora, también estás en Infosiberia, que vamos a mencionarlo, que estás aquí en Infosiberia siempre, informándonos y todo. ¿Cómo ves esta cuestión de si se llega a comunicar todo esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esto que contás de Corrientes no lo escuché en ningún lado de esta cuestión que quisieron hacer. Y cómo notás eso, ¿no? Para la batalla cultural. Y pensaba también en la cuestión de los artistas, ¿no? Pensaba en Milo J, que ahora sus regalías las dejó para abuelas. Digo, cómo esas redes o esas formas alternativas ayudan también a contrarrestar y a poner como recurso en donde se necesita para seguir avanzando. Como no dar un paso atrás, ¿no? Entre Totalmente, lo que se pueda. sí, por supuesto. Mira, yo creo que es un momento difícil de mucho retroceso en varios sentidos, también en lo económico, o sea, no tenemos tantos medios de comunicación que, digamos, donde se pueda plantear esta agenda. Los que tenemos son en general autogestivos y digamos, y se sostienen con mucho esfuerzo, como es el caso de Infosiberia, de Radio Caput. Entonces, eso hace bueno, que por ahí el volumen y la circulación de la información sobre estos temas y estas agendas se vea muy reducido. En género lo notás un montón, porque directamente las periodistas que trabajamos esa agenda, muy pocas tienen un trabajo formal, y, y las que sostienen la agenda lo hacen también de manera militante, ¿no? No porque sea reconocido como un trabajo periodístico. Entonces, cuando, eh, cuando la derecha avanza, lo hace en todos los planos, ¿no? Acá lo más evidente o lo más grotesco es lo discursivo, eh, porque no se privan de decir nada. Hay un tuit del Laje de estos días dando vuelta con todo lo que ellos consideran sus triunfos de la batalla cultural, que es muy impactante, ¿no? Por cómo piensan el país y las disputas y las discusiones. Pero eso tiene su correlato también en la situación económica. Nosotros estamos, todas quienes somos trabajadores, con situaciones muy complejas. Tuvimos que sumar horas de trabajo y por ahí otras tareas para sostener la vida cotidiana. Entonces eso también hace que bueno, que se vuelva más complejo plantear las discusiones con cierta potencia, ¿no? También. Digo, por esto que me decías, no me enteré claro, no, porque no hay pocos forma medios parte que, de la tomen agenda esta nacional en esos términos Exacto. y bastante porteñocéntrica, diría también. Además, más allá claro, del también contexto. está ese problema que es histórico, entonces también cuesta por ahí que las cosas que suceden en otros lugares sean más visibles. Por eso también nosotros valoramos tanto desde la red la integración federal que tiene la red, ¿viste? Como nos nutrimos de realidades, o sea, de todo el país, y esa posibilidad del intercambio y de la puesta en común y de potenciarnos, bueno, es muy importante porque, bueno, porque por ejemplo pasan cosas como estas y se logran revertir, y
bueno, después, no sé, tenemos compañeras en Salta, en Santiago del Estero, ¿no? Provincias... históricamente muy complejas. Claro. Digo, no solamente por el contexto actual, ¿no? Digo, sobre todo, no sé, Salta. Me parece que una provincia compleja, conservadora, digo, en un montón de sentidos, no solamente por la actualidad de Milei, a eso iba. Te queríamos hacer en realidad, ahora que estoy viendo la cámara y te estoy viendo tu foto detrás con Fidel. Un beso al cielo. A Fidel. Un poco más de análisis internacional, dado que sos periodista. Un poco de análisis sobre los derechos humanos. Ayer le dieron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por lo cual Javier Milei fue hasta Oslo, ¿no?, para querer sacarse una foto con ella. Hubo altísimas protestas, digamos, en Oslo y en otras ciudades, digamos, de Noruega, en contra porque se desprestigió absolutamente, ¿no? Vamos a decir esto no solamente por María Corina Machado, te diría que desde que se lo dieron a Obama, en el medio de una guerra, me parece que fue perdiendo, ¿no?, legitimidad el premio, pero... mirando a América Latina, ¿no?, en esta perspectiva que tenemos, creo, y compartimos, lo comparte también Hijos, de cómo está avanzando la derecha, de cómo Trump está avanzando en Honduras, como Xiomara, ¿no?, tuvo que anular las elecciones, lo que está pasando en Venezuela, bueno, el premio, digo, me parece que se están dando un montón de Lo que dijo fichas. Con respecto a cómo intervino para que gane Milei las elecciones, digo, Sí, ¿no? sí. Me parece que es una agenda, como vos decías, más integral, ¿no?, de la derecha, no solamente contra Argentina y al relato de los 30.000, sino que me parece que hay una vuelta hacia la doctrina Monroe con otros ingredientes, ¿no?, otras cosas más contextualizadas. Sí, incluso Trump habló de doctrina de seguridad nacional, ¿no? Exacto. Nuevamente. Sí, es un momento muy complejo, es mundial el fenómeno que estamos, o sea, lo que nosotros vivimos en Argentina tiene su correlato en el mundo. Y yo creo que el dato es lo que ocurre en Gaza, ¿no? Ese genocidio a cielo abierto. Me parece que ahí se planta un parámetro de este momento histórico que es muy complejo, ¿no? Porque estamos sabiendo que esto está sucediendo y no hay mecanismos internacionales para impedirlo, para ponerle un límite. Entonces, de ahí también suceder, se legitima, ¿no?, la derecha, ¿no?, diciendo la ONU no sirve para nada. Digo, como esto es virtuoso para ellos, como la ONU no sirve para nada, la OTAN no sirve para nada, esto no sirve para nada, porque no puede detener lo que creemos que para eso está hecho un organismo internacional, la Corte Internacional Penal, no sé qué, internacional de derechos humanos, no sirve para, estoy diciendo, ¿no?, entre comillas, no sirve para nada. Por eso es mejor, ¿no?, esta nueva reconversión en relaciones internacionales. Pasar de este mundo multipolar y de organismos internacionales a relaciones más bilaterales, si queremos decirlo de alguna manera, simplificando. Sí, ahí, digamos, me parece que hay una agenda de las lógicas de las relaciones internacionales que no sé si es el desprestigio, porque también la OTAN, Estados Unidos, bueno, hay una cantidad de países que tienen el control, ¿no?, de las decisiones del Consejo de Seguridad. Lo que sí me parece que hay, o lo que yo veo como un trazo grueso de este tiempo, es algo que ya conocemos los militantes de hace mucho tiempo, que es la deslegitimación de la política como una herramienta válida para intervenir en el mundo, ¿no? Entonces, cuando se logra instalar eso, ya no se vota con la misma conciencia, ¿no? No se acciona políticamente. Ahora estamos a las puertas de que se discuta una reforma laboral y todavía no está claro si va a haber o no un paro y si va a haber o no una movilización. Creo que eso tiene que ver con, sí, algo que está pensado estratégicamente desde la derecha, que es inhabilitar la política como una herramienta válida. Entonces, de transformación, claro.
si no tenemos la política, ¿qué tenemos? ¿No? Nos deja impotentes. Y creo que, bueno, hasta que no podamos salir de esa trampa, va a ser muy difícil que empecemos a ver un camino hacia otra cosa, ¿no? Hacia otro momento. Pero va a pasar porque esto es cíclico, ya pasó otras veces. Digamos, si las madres pudieron trascender la dictadura, ¿no? Denunciar, incluso con sus consignas históricas y con su persistencia, profundizar la democracia en un contexto donde se jugaba la vida o la muerte, ¿no? Cada día. Creo que seguramente nuestro pueblo va a encontrar la manera también de salir de esta encerrona y de construir una alternativa. Estamos como en el peor momento, me parece. Y bueno, como dice Carlos Solari, cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón, ¿no? O sea, probablemente haya que atravesar esta oscuridad para que empecemos a ver por dónde sale el sol. Nos quedamos con esa frase del gran Indio Solari. Gracias, Lucía, por estar aquí con nosotras, por tener por esta reflexión, por estar ahí siempre en la trinchera y nada, por acompañarnos y por estar aquí con nosotras hoy. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Nos despedimos de este programa. En el Día Internacional del Tango elegimos un tango raro, un tango que va a estar en la voz de Nico Fabio, que se llama Orangotán, que tiene que ver con un poco con lo que estábamos hablando. Espero que les guste. Las balas que compraste, con guita que nos robaste, bombardeaste Afganistán. Ya tenías experiencia en Hiroshima y Nagasaki, siempre te gustó matar. Te metiste en Guatemala y también en Nicaragua, y de Vietnam mejor ni hablar. Sos el capo de la mafia, más peligrosa de Lampa, la que dirige la OTAN. Te crees un homo sapiens, no llega ni orangután. Vamos, pibe, evoluciona al compás de este gotán. En Colombia los paracos, los marines en Kabul. Este mundo es de los narcos, de Miami hasta Estambul. Vos traficás con las armas para liquidar las almas que no compran tu metal. Solo invertís pensamiento, haciendo entretenimiento, garca y de doble moral. Con minas despampanantes en la pantalla gigante al mundo.